Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Augusto Falla Rosado. Voy a hacer la presentación de este conversatorio sobre la sentencia que ha causado bastante, eh, bastante comentarios en las redes, sobre todo en el tema jurídico. Esta tarde tenemos al doctor José Hugo Sánchez Moreno, al doctor Julio Rodríguez Delgado y al doctor César Azabache Carapciolo. En la moderación estará la doctora Roxy Bendezú Barnuevo. Bien, yo voy primero a invitarle, a decirles que este evento está organizado por la Escuela Garantista y por Cerejus, y que además la Escuela Garantista está haciendo un programa especializado para acceso y ascenso a la magistratura. El día jueves 20 tenemos un conversatorio sobre qué espera la sociedad de los perfiles de jueces y fiscales a raíz de la convocatoria de la Junta Nacional para la Justicia. Bien, voy a dejar a la doctora Bendezú, no sin antes indicar que ella es doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de España, máster en investigación en Derecho por la Universidad Zaragoza y es abogada por la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo de Chiclayo. Bien, dejo a la doctora Bendezú a cargo de la moderación de este evento y la presentación de los tres reconocidos expositores y profesores que nos acompañan esta tarde. Roxy. Bien, muchísimas gracias, profesor Miguel Falla, por la presentación. También quiero agradecer a la Escuela Garantista y a Cerejus por la invitación como moderadora el día de hoy en este conversatorio de tanta importancia como es la discusión de una sentencia que va a despertar, o que si ya no despertó bastante polémica, va a generar el día de hoy una discusión que me parece que va a ser bastante interesante. Como antecedió usted, doctor Falla, tenemos panelistas hoy día de lujo, reconocidos profesores y expositores en el ámbito nacional, pero también internacional. Los profesores que nos acompañan el día de hoy son los profesores José Hugo Sánchez Moreno, el profesor Julio Rodríguez Delgado y el profesor César Azabache. La estructura de este conversatorio va a ser la siguiente. Cada uno de nuestros expositores va a tener un tiempo de más o menos 15 minutos para dar sus comentarios, compartir sus reflexiones que les hayan podido suscitar la lectura de esta sentencia. Y para ello voy a invitar en primer lugar al profesor José Ugaz Moreno. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en el Institute of Social Studies de La Haya, Holanda, y especialización en Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca. También es miembro de Proética, del capítulo peruano de Transparencia Internacional, es miembro del Consejo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es un reconocido panelista nacional e internacional en temas de anticorrupción y lavado de activos. Por favor, profesor Ugaz. Muchas gracias. Quisiera agradecer a los organizadores por esta invitación a compartir algunas ideas sobre un tema que efectivamente ha causado mucho revuelo. Yo diría que lo primero a resaltar es que en un momento en el que la sociedad peruana está profundamente dividida en lo político, este fallo ha tenido la virtud de generar un consenso absoluto. No ha habido persona, más allá del abogado del querellante, del señor Acuña, que haya salido a defender esta sentencia, lo que creo que anuncia un aspecto de avance en la cultura jurídica de este país y en la conciencia de los derechos fundamentales. Querría decir en principio esto, ojalá no me equivoque, que la ciudadanía comprende o ha venido comprendiendo a lo largo de este tiempo que el derecho a la información no solamente es un derecho para el informador, es decir, para el periodista, sino que cuando es atacado, limitado, restringido, cercenado, es un derecho que afecta a todos, porque todos tenemos derecho a buscar y recibir información. Y esta sentencia lo que hace es
sin duda alguna, generar una amenaza permanente sobre los informadores con el argumento de que no pueden utilizar referencias de terceros, aun cuando los estén citando, sin haber ido a un nivel de diligencia que al juez se le ha ocurrido que hay que exigir, que es verificar que lo de la fuente es un hecho que se ciña a la verdad. Y dicho esto respecto a la importancia del tema y al consenso que ha generado en el país, consenso, repito, no antes visto en temas vinculados a un político, como es el caso de Acuña, creo que hay que señalar que la relación entre dos derechos fundamentales, como son el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, en su ámbito, en este caso el derecho a la información, a dar y recibir información, no ha sido una relación pacífica. Son dos derechos que por su propia naturaleza se encuentran en una situación de conflicto permanente. Tan es así que la doctrina ha sido muy prolífica en escribir sobre esta materia. Y la jurisprudencia, yo diría que esto es a nivel global, por lo menos en el mundo occidental, la jurisprudencia ha ido consolidando ya una tendencia, hoy creo bastante uniforme, en el sentido de que hay circunstancias en las que el derecho a la información prima sobre el derecho al honor si es que se cumple con ciertos requisitos. Entonces, no estamos hablando de un tema nuevo, este es un tema bastante antiguo y que además ha tenido una incidencia específica sobre una profesión que es la profesión de periodista, en particular de los periodistas de investigación. Y esto no es poca cosa, porque en países como el nuestro, por ejemplo, si hablamos de corrupción o de otro tipo de delitos, en general la ciudadanía y la justicia llegan a tener conocimiento de estos hechos no por el trabajo de las instituciones formales como la policía, la Contraloría o el Ministerio Público, sino generalmente por investigaciones periodísticas que alimentan a estas instituciones de información para su reacción en persecución del delito. Entonces, si nosotros admitimos que se genere una presión, una restricción del derecho a la información, estamos generando un precedente muy peligroso porque esto va a alimentar la presión, la amenaza y la represión sobre periodistas con el evidente beneplácito de quienes están vinculados a actividades criminales y en particular al crimen organizado. Dicho eso, entonces hay que señalar también que en el Perú esta relación conflictiva entre derecho al honor y el derecho a la información, que como repito, ya ha venido siendo trabajando hace mucho tiempo, se ha consolidado en un acuerdo plenario que reunió a todos los vocales penales de la Corte Suprema para establecer cuáles van a ser los criterios que la justicia peruana debe utilizar cuando colisionan el derecho al honor con el derecho a la información. Ese es el acuerdo plenario del 13 de octubre del año 2006, el 003-2006. Decía que no es un tema nuevo y la prueba de ello es que hace 23 años, en el contexto de un proyecto generado por el Instituto Prensa y Sociedad con Freedom Forum, que es también una organización norteamericana que se dedicaba en esos tiempos a la protección del periodismo y su difusión, se hizo una investigación aquí en el Perú, que estuvo a mi cargo con un grupo de destacados alumnos de Derecho de la Universidad Católica, y el objetivo de ese proyecto era evaluar qué es lo que había ocurrido en 30 años de juicios penales a periodistas. Esa investigación, que duró aproximadamente un año, extrajo la información fundamentalmente de los archivos de las Cortes del Perú, cubrió prácticamente todo el territorio nacional
y, como comprenderán, evaluamos centenares de sentencias. Y se plasmó esto en un libro que se llamó Prensa Juzgada, que fue publicado allá por el año de la investigación, hace 23 años aproximadamente. Lo que la investigación arrojó es que, en primer lugar, había una cantidad significativa de juicios a periodistas y que estos juicios penales contra los informadores en general se promovían por personas vinculadas al interés público. Es decir, hay una relación entre el poder y la pretensión penal de persecución a periodistas cuando realizan informaciones vinculadas al poder. Entonces, esto, creo, es una prueba indubitable de que en el Perú esta situación conflictiva entre el honor y la libertad de expresión viene de larga data. Y decía que ya la Corte Suprema había zanjado buena parte de esta discusión al adoptar el Acuerdo Plenario 003 del 2006. ¿Qué dice ese acuerdo plenario? Bueno, básicamente recoge lo que la doctrina mayoritaria, por no decir casi unánime en el mundo occidental, ha venido señalando. Cuando hay una colisión, cuando hay un choque entre el derecho a la libertad de información y el derecho al honor, se tiene que hacer un juicio de ponderación, y en ese proceso de evaluación ponderada habrá una primacía del derecho a la libertad de expresión por encima del derecho al honor, si es que se cumplen tres requisitos fundamentales. Lo primero que hay que decir es por qué primaría el derecho a la libertad de información por encima del derecho al honor. Se va a entender más claro cuando explique los tres criterios, pero fundamentalmente hay una idea fuerte que a mí me seduce mucho, y es que, si bien es cierto, ambos son derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión, libertad de información, tiene un plus social, que es permitir que circulen las ideas, la libre circulación de ideas ante la opinión pública para formar criterios que contribuyan al debate democrático en una sociedad pluralista. Ese plus que tiene el derecho a la información, el derecho a la libre expresión, hace que en un juicio de ponderación en el que se cumplen los requisitos que voy a mencionar a continuación, prime este derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿qué nos dice la Corte Suprema recogiendo doctrina comparada, la alemana, europea, la española, por supuesto, y también en los últimos tiempos la doctrina regional en el circuito de derechos humanos, es decir, de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que también la podemos encontrar en la Corte Europea de Derechos Humanos, etc. Fundamentalmente, esta doctrina señala lo siguiente: primará el derecho a la información por encima del derecho al honor, primero, si la información que cubre el periodista o el informador es una información que corresponde al ámbito de la esfera pública, no a la intimidad de la persona. Y sobre eso hay muchos ejemplos, no voy a usarlos ahora porque no tenemos mucho tiempo, pero es claro entonces que si la información se refiere a hechos de interés público que están en la esfera pública, en principio va a haber una primacía de la información sobre el honor. En segundo lugar, el segundo elemento a tener en consideración es que lo que es materia de información, las frases, las expresiones que se emiten, no sean notoriamente injuriosas, insultantes o vejatorias. Es decir, que no tengan por propósito evidente atacar la dignidad de la persona con insultos o actos de menosprecio. Y el tercer elemento que cierra este conjunto de criterios para preferir la libertad de información sobre el derecho al honor tiene que ver con lo que ha sido tan debatido en este fallo en contra de Christopher Acosta, que el informador tiene que actuar con sujeción al principio de veracidad. ¿Qué significa eso? ¿Que tiene siempre que decir la verdad? No, no estamos hablando aquí de la verdad objetiva.
Estamos hablando de la diligencia periodística, es decir, los esfuerzos que debe hacer el periodista o el informador para obtener esa información. Si el periodista o informador ha actuado con diligencia, entonces no se le puede reprochar falta de sujeción al principio de veracidad. Y en este caso que nos ocupa, el juez ha distorsionado el principio de la veracidad y está exigiéndole al autor del libro que vaya más allá de recibir información de una fuente y, por supuesto, ponerla en el contexto adecuado, sino le exige que vaya a probar lo que la fuente dijo. Y evidentemente, y esto está ampliamente desarrollado también en la doctrina, eso atenta con el desarrollo de la expresión y de la investigación. Imagínense ustedes si para poder informar un hecho el periodista va a tener que ir siempre hasta el último resquicio para poder presentar una noticia. Eso aniquilaría el periodismo y haría imposible el desarrollo de esta actividad tan relevante. En ese sentido, ya la doctrina ha desarrollado también dos principios fundamentales. El primero, que está recogido en el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es un fallo emblemático, que es el de Sullivan versus el New York Times, ¿no? Que consiste en una denuncia penal que hizo el señor Sullivan, que era un gobernador, una autoridad del estado de Nueva York, en el que enjuicia al periódico New York Times por haber emitido una noticia en la que decía que la policía de Nueva York actuaba con prejuicio racial. Y lo que dijo la Corte Suprema en ese emblemático caso es: no basta que lo que se haya dicho pueda ser duro, incluso a veces generar dolor o malestar aflictivo en quien es víctima de esa información o es materia de esa información, sino que se tiene que probar que ha actuado con dolo, lo que en el lenguaje de ese fallo se llama malicia actual. Entonces, si no hay una intención vejatoria, animus diffamandi dolo en el Perú, no puede acreditarse la existencia de un acto de difamación. Y el otro principio recogido y hoy muy vigente, que ha sido materia de debate en estos días a todos los entrevistados que le han preguntado por el caso de Acuña versus Acosta, está referido al llamado principio del reporte fiel. Es decir, el periodista, el informador que recoge información de una fuente confiable y cita a esa fuente, no tiene por qué ir más allá en la corroboración de esa información. A todas luces, entonces, desde esta perspectiva, por lo que ha señalado a lo largo de décadas la jurisprudencia comparada y nacional, la doctrina comparada y nacional, la jurisprudencia del sistema interamericano en derechos humanos y de los sistemas universales, este es un fallo arbitrario que estoy seguro no pasará de segunda instancia y será rápidamente corregido. Para contrarrestar esta abrumadora unanimidad en la doctrina y en la jurisprudencia, la defensa del querellante se ha limitado a enseñar un manual de la UNESCO donde sostiene que el periodista tiene la obligación de ir hasta la última fuente, digamos, fuente de la fuente de la fuente para confirmar la información que va a presentar. Manual que sin duda alguna hoy día no tiene ninguna vigencia y ha sido totalmente proscrito por la doctrina y los fallos de las cortes a nivel global. Yo lo dejaría ahí para luego ya entrar, si es necesario, algún comentario a partir de lo que los colegas tengan que decir. Gracias. Agradecemos al doctor Ugaz por sus interesantes opiniones y comentarios. Y a continuación voy a invitar al profesor Julio Rodríguez Delgado. Él es abogado litigante con experiencia de más de 20 años en la práctica jurídica, es socio fundador del estudio Rodríguez Delgado Abogados, es doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y también es profesor universitario en diversas casas de estudio. Por favor, profesor Julio.
Muchas gracias a la Escuela Garantista por la gentil invitación, la amable moderación de la doctora Bendezú y obviamente la gran coordinación del doctor Miguel Falla. Saludos también a José y a César. Comienzo yo con algunas cuestiones que me parecen importantes y contexto que ha tocado José no lo voy a volver a repetir, solamente quiero puntualizar en algunas cuestiones que la sentencia ha omitido y en otras cuestiones que la sentencia groseramente ha tergiversado y que creo yo conviertan este fallo en un fallo que tiene una multiplicidad de errores. En primer lugar, la sentencia parte de un concepto de honor absolutamente arcaico, ¿no? Un concepto de honor que ha sido abandonado por la dogmática hace muchísimos años. Lo primero que hay que revisar cuando se hace un análisis respecto a la comisión del injusto es verificar cuál es el bien jurídico protegido y si el bien jurídico protegido efectivamente ha sido individualizado de manera correcta por el juzgador. Y creo yo que ahí comienzan todos los gravísimos errores de esta sentencia. El honor ya ha sido definido por la doctrina de manera uniforme desde una perspectiva funcionalista, ya no desde una perspectiva tradicional, entendido honor como autoestima o heteroestima. El concepto funcional de honor nos coloca como sujetos sociales, ¿no? Como lo ha repetido innumerables veces el profesor Jacobs y lo ha seguido haciendo el profesor Michael Pavlik en diversas publicaciones respecto al concepto funcional de lo que se debe proteger en derecho penal. Entonces, bajo esta perspectiva, el concepto de honor que tiene que ser funcional, lo que debe cautelar es la capacidad que tiene el ser humano de poder relacionarse en el entorno que le corresponde, en las diversas manifestaciones de ese entorno. Me refiero al ámbito social, amical, familiar, profesional, educacional, a todos los ámbitos en donde el sujeto puede interactuar. Esto parte evidentemente de la necesidad de entender al honor ubicado sistemáticamente como un bien jurídico de enorme trascendencia. Acuérdense ustedes que nuestro Código Penal, similar al Código Penal español, al alemán, al suizo, etcétera, coloca al honor inmediatamente después de los delitos contra la vida. Y eso es importante porque el honor constituye un bien jurídico de enorme importancia porque es a partir de él que el ser humano puede integrarse en su entorno social que lo convierte finalmente como lo que es, un sujeto no aislado, sino sociabilizado. Entonces, ahí tenemos ya un gravísimo error respecto al concepto de honor que busca tutelar. El otro gravísimo error de la sentencia, y que lo ha mencionado José, que yo quiero aterrizar con un grado un poco más de profundidad, es el error respecto al objeto de tutela individualizado en el caso concreto. ¿A qué me refiero? Cuando se habla de honor y cuando se produce esta colisión o conflicto entre bienes jurídicos, me refiero a honor versus bienes jurídicos de carácter individuales o bienes jurídicos colectivos, como lo son el derecho a la información, el derecho al periodismo de investigación, que permite básicamente establecer estándares mínimos para que la población pueda conocer lo que sucede en el entorno político y de interés público. Creo yo que ahí también tenemos un gravísimo error en cuanto a la conceptualización que la sentencia ha ido omitiendo. ¿A qué me refiero? Porque tenemos un universo de sujetos en la sociedad que tenemos que dividir en dos. Tenemos aquellas personas que son 100% personas privadas, en donde pues estos conflictos entre el honor y su ámbito de interacción personal, me refiero básicamente a la privacidad, están en esencia de manera clarísimo cautelado. La doctrina ya lo ha dicho, el conflicto entre un bien jurídico colectivo y un bien jurídico individual debe ir apostando a proteger de manera específica el bien jurídico individual, salvo en donde los contextos se están hablando ya no de personas privadas, sino estamos hablando de personas o personajes que tienen la connotación de públicos. Entonces, allí sí cambia radicalmente la perspectiva que se debe tener, porque una persona que es pública lo es obviamente de manera voluntaria, me refiero en primer lugar a los funcionarios públicos, ningún funcionario público lo es si es que voluntariamente no ha postulado un cargo por elección o no se ha presentado un concurso público para acceder a un puesto en la administración, o en su defecto aquellas personas que tienen connotación pública, como lo pueden ser los mismos periodistas, como lo pueden ser artistas, como lo pueden ser presentadores de televisión, como lo pueden ser en general todas aquellas personas que aparecen dentro del ámbito de los medios de comunicación y que ceden esa parcela de privacidad sobre la base también de la libertad de la que habla
por ejemplo, reiteradamente el texto que mencioné hace un momento de Michael Pavlik, en donde el sujeto voluntariamente, por ejercicio de libertad, cede esta parcela de privacidad porque es una persona pública. En esos casos, es importantísimo entender que los estándares de exigencia, tanto de privacidad como honor, comienzan a relativizarse en virtud al interés que estas personas demandan en el entorno social. Y por lo tanto, ahí es donde lo que se va a tener que hacer es una verificación muy puntual para poder constatar si en el caso concreto el periodista ha cumplido con este deber de informar verazmente. El periodista de investigación, no voy a discutir porque no es el foro correspondiente, solo voy a dejar el paréntesis claro, el periodista de investigación se tiene que regir bajo el principio de veracidad, lo que la dogmática llama una veracidad ex ante, es decir, no una veracidad en términos absolutos, sino una verosimilitud de la información que tiene que contrastar válidamente antes de emitirla. Esto es lo que le exige claramente a cualquier periodista el deber mínimo de actuar con información que debe ser calificada ex ante como veraz. No tenemos que hablar de una verificación de la información para que ésta sea absolutamente verdadera, porque los contextos y lo vertiginoso que corresponde a la información no lo van a permitir, y con eso se estaría colocando una mordaza al periodismo de investigación que es inadmisible en el Estado de Derecho. En ese sentido, vuelvo a repetir que esta veracidad ex ante es trascendental, porque lo que tiene que constatar es que la información sea cierta en la medida que el periodista pueda acceder a ella, que la información sea contrastada con las fuentes, que sea permitido el acceso a las partes para poder realizar los descargos que estimen convenientes, etcétera. No significa una obligación, como también lo he escuchado en algunas entrevistas dadas por el abogado del querellante, en donde ha señalado pues que no se le escucha a él descargar en el libro. No significa que tenga que hacerlo, sino que tenga la posibilidad y el acceso a ello. Y si no hace uso de este derecho, evidentemente el periodista de investigación no puede ni debe esperar eternamente a que la persona realice el descargo, sino obviamente su labor sería absolutamente estéril y esto no tendría mayor sentido. Entonces, ahí tenemos otro punto importantísimo, porque en esta confrontación entre el derecho a la información y el honor, cuando estamos hablando de una persona que tiene connotación pública, pues va a privilegiarse el derecho a la información veraz, y evidentemente en ese sentido creo yo que la sentencia vuelve a equivocarse groseramente, puesto que no ha privilegiado estas evidentes valoraciones necesarias para que se pueda emitir un fallo en un sentido o en otro. En lo sucesivo, la sentencia se aboca a repetir frases que han sido colocadas en el texto. Y acá viene una máxima del periodismo de investigación que parece ser que el magistrado no ha leído adecuadamente las mismas fuentes que él cita, fuentes que algunas de ellas están absolutamente desfasadas, pero a pesar de ese desfase, no lo ha hecho de manera acertada. ¿Qué es lo que se le exige al periodista? Lo que se le exige al periodista es básicamente citar aquellas fuentes y establecer si es que la calificación no la hace el periodista de información. Evidentemente, él no tiene por qué responder por lo que terceros hayan afirmado. Y eso es trascendental, porque de eso se trata la labor de información y de confrontación que busca el periodismo de investigación. Él lo que hace es citar las fuentes, y las fuentes son las que califican no solo los hechos que el periodista de investigación ha plasmado en este texto, sino adicionalmente a la persona respecto de la cual él hace esta especie de biografía, entre comillas, no autorizada, que es una labor de auscultar la información pública que se conoce respecto a esta persona, que, vuelvo a repetir, por una serie de razones obvias, constituye un personaje público que tiene evidentemente una enorme connotación en el ámbito social, no solo por su vinculación empresarial a una universidad, sino sobre todo por ser miembro de un partido político, y además en esa condición de miembro ha sido el líder del partido y candidato a la presidencia y candidato en diversas oportunidades a otras esferas del poder regional que lo han colocado sobre pues la discusión de si es que su labor o no ha sido correcta o incorrecta, y ahí viene la necesidad de saber de quién se trata, y ese es el mínimo espacio de interés público que se demanda a personas que realizan este tipo de funciones.
Por lo tanto, allí nuevamente el fallo estaría siendo absolutamente irracional desde una perspectiva solamente de confrontación de datos, porque pues, el periodista que publica esta información que ha sido obtenida de diversas fuentes válidas, ¿no? Internet, decisiones emitidas por tribunales, etcétera, declaraciones hechas por otras personas ante diversos medios de comunicación, entre otras fuentes que ha utilizado válidamente, han sido calificaciones que le han hecho al personaje materia del libro terceras personas, respecto a la cual el periodista ni siquiera tendría la posibilidad alguna de rectificar lo que digan terceros, porque no le corresponde y es absolutamente imposible que ello pueda ser así, sino que definitivamente lo que está haciendo es en verdad algo que todo periodista de investigación desde el manual más elemental tiene que hacer, es verificar que su fuente sea correcta, que su fuente sea cierta y sobre esa base citar su fuente, puesto que quien califica en ese tipo de labor no es el periodista, sino la fuente utilizada. En ese sentido, creo yo que la sentencia es de verdad bastante mala, porque en innumerables oportunidades lo que trata de hacer es pues establecer estándares de punibilidad respecto al comportamiento de terceros y no al comportamiento de quien realice la labor de recompilación de la información. Lo otro que es lamentable en la sentencia, y a mí me parece de verdad casi también argumentos trasnochados, es la alusión a un principio que en el derecho penal ha sido bastante claro, que es el principio de imputación subjetiva, y sobre la base de la imputación subjetiva se ha reconocido en el delito de difamación la absoluta e inexistente posibilidad de hablar de ánimos, ¿no? Ya la dogmática actualmente en el Perú lo ha repetido en diversas publicaciones, la dogmática más reciente de artículos especializados y de textos nacionales lo han hecho. Lo dice Silva Sánchez de manera categórica, ¿no? Diciendo que pues, la exigencia del ánimo en algunos delitos es absolutamente excepcional y parte de un primer gran criterio que es la exigencia normativa, expresa tipificación. En el caso del Código Penal Español derogado, repito, derogado, se hablaba de ánimos porque expresamente el Código Español así lo exigía. El Código Penal Español vigente, el del 95, que tiene mucho más similitudes con nuestro texto, el 91, no hace alusión expresamente al animus diffamandi en este delito, razón por la cual repito, toda la dogmática española saluda la tipificación del 95, diciendo que incluso ya en el código derogado resultaba un absurdo exigir el animus diffamandi, porque esto evidentemente era una especie pues de cláusula abierta a la impunidad, que tampoco resulta de recibo para mí, porque esa podría ser la excusa para cualquiera, no para un periodista, sino para cualquier persona, para pisotear el honor de alguien y decir que lo que estaba haciendo es actuar con ánimos del que fuese, no solo el animus informandi, no podría utilizar hasta el animus iocandi como excusa para eludir su responsabilidad penal. Entonces, por esa razón es que la doctrina uniformemente rechaza la presencia del animus diffamandi en este delito, y el segundo gran argumento del que habla Silva Sánchez, que es trascendental en los elementos subjetivos de tendencia interna trascendente o de tendencia interna intensificada, es que no se encuentre absorbido por el dolo. Si es posible diferenciar el dolo de difamar del ánimo de difamar, pues este existirá por lo menos de una perspectiva real y podría discutirse su presencia a nivel dogmático. Pero si es que ni siquiera puede diferenciarse el dolo de difamar del ánimo de difamar, sino que el dolo de difamar absorbe íntegramente el ánimos, este no existe. Y así lo ha repetido la doctrina uniformemente. Por lo tanto, pues la alusión en el fallo a la idea de que pues habría que discutir si el periodista actuó con ánimo difamante o no, me resulta no solo ocioso, sino que adicionalmente una suerte pues de tratar de resucitar una institución que la dogmática más moderna ha tachado como absolutamente innecesaria y abiertamente vulneratoria de los derechos fundamentales. Lo último que sí es importante establecer para poder entender la dinámica de este fallo y desde mi perspectiva por qué tiene unos errores conceptuales de fondo, está ligado a la valoración que tiene que hacer el magistrado respecto
al contenido que significa la atribución de comportamientos, hechos, etcétera, dentro del contexto que puede permitir la configuración del injusto. ¿Y a qué me refiero con ello? Y es importante destacarlo porque el hecho, tristemente, ha sido recopilar pues una lista de frases que se han entendido afectantes del honor, descontextualizando absolutamente el texto, porque obviamente una frase extraída de un libro puede tener una significación absolutamente distinta si es que esta no es analizada íntegramente en su contexto global. Cuando uno pues revisa el fallo y después de la mano del fallo comienza a revisar el libro publicado, se da cuenta que las frases han sido totalmente descontextualizadas. Y evidentemente la descontextualización de las frases permite pues formarse un criterio equivocado respecto a la labor que ha hecho el periodista. La labor que cumple el periodista allí es una labor básicamente de ver que la información que ha sido dada es una información que tiene un grado de certeza ex ante, que es la que yo mencioné hace un momento. Y por lo tanto, el darle a estas frases un valor fuera de su contexto, lo que están buscando es forzar la configuración del injusto, lo que evidentemente no es admisible en el Estado de Derecho. Vuelvo a repetir, es ya reiterado y es importantísimo reconocer que el periodismo de investigación constituye parte pues, de los equilibrios dentro del ejercicio del poder que se corresponde a un Estado de Derecho. La labor que cumplen los periodistas y sobre todo los de investigación es hacer visible aquello que el poder no quiere ver. Y por ende, este tipo de resultados en cuanto a sentencias implican definitivamente un retroceso en la búsqueda de este equilibrio importantísimo, en la medida, vuelvo a repetir, que no se vulnere lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y lo que ha dicho la Corte Suprema en casación o en el acuerdo mencionado en su momento por José. Me refiero básicamente a la idea de que la expresión que haga el periodista tiene que estar ausente de calificativos innecesarios que sean entendidos como denostativos, peyorativos, denigrantes, estigmatizantes o en alguna medida que constituyan la más pura representación de una ofensa sin tener detrás el objetivo de informar. Si es que no estamos ante ese contexto, definitivamente la labor del periodista tiene que estar garantizada, porque el periodista se convierte en ese sentido, como repetí hace un momento, de acuerdo a lo que ha ido reconociendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la labor del periodista y lo que busca es definitivamente darle a la población el acceso a la información que normalmente en condiciones de hegemonía absoluta del poder centralizado no podría llegar a conocer. Y por ende es trascendental que el periodista tenga la posibilidad de informar con absoluta libertad sin que ello constituya de ninguna manera un ejercicio de ese derecho de manera abusiva. Nuestro sistema legal no admite el abuso del derecho en ninguna de sus formas. No es, y vuelvo a repetir, no es ni la vida, repito, ni la vida es un bien jurídico absoluto, como lo ha dicho también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo ha repetido en el ámbito nuestro Tribunal Constitucional. Ni la vida es un derecho absoluto, pues menos aún lo pueden ser bienes jurídicos de menor importancia como el honor o como lo puede ser también el ejercicio de la libertad de información. Todos tienen límites en el Estado de Derecho y no se puede permitir el abuso. Y de la misma manera no se puede colocar en este tipo de contextos una suerte pues de persecución a los periodistas de investigación para callar la labor que realicen y que pueda permitir que la población tome decisiones acertadas respecto a el ejercicio de sus derechos fundamentales, y esa es la labor que cumplen los periodistas en este contexto. Por lo tanto, desde mi perspectiva, la decisión que ha emanado de este juzgado es una decisión evidentemente errada. El fallo, si lo analizamos ya de manera pormenorizada, tiene no solo errores en tanto y en cuanto he repetido el contexto en que ha sido expresado, sino que adicionalmente valoraciones que están absolutamente desfasadas en el ámbito de la doctrina. Yo agradezco otra vez la invitación y me someto seguramente a
al rol de preguntas y al rol de cuestionamientos que tendrán los participantes y que será definitivamente de enriquecimiento mutuo. Así que agradezco la intervención que se me ha permitido y espero no haberme excedido con los tiempos. Muchas gracias, doctora Bendezú. Muchas gracias, profesor Julio. Y ahora vamos a invitar al profesor César Azabache. Él es director de Azabache Abogados, tiene una columna de opinión en el diario La República, dirige el programa de entrevistas en Coyuntura en la revista La Ley y publica comentarios legales en la mencionada revista. También es autor de ensayos sobre casos legales y justicia penal que se pueden consultar en los portales de Script y Academia. Profesor Azabache, lo escuchamos. Gracias, doctora. Bueno, agradecer la invitación, agradecer el panel. Voy a lanzar varias proposiciones que van a tener por única pretensión complementar las cosas que ya José y Julio han dicho, ¿no? Debo notar que es inevitable que esta conversación tenga un cierto tono unilateral. A diferencia de lo que ocurre usualmente, aquí no estamos distribuidos en función a posiciones a favor, en contra o intermedias. Aquí somos básicamente unilaterales, y eso tiene una explicación, y es que José lo ha dicho ya, estamos discutiendo una sentencia que contradice un estado de la cuestión que, puedo decirlo, en nuestro hemisferio es absoluto, no tiene excepciones. El deber de corroboración que intenta lanzar esta sentencia está puesto en ella sin ninguna cita de referencia, en ningún antecedente jurisprudencial y en ningún artículo académico que pueda tener pretensiones dogmáticas. El único artículo que se ha publicado en todos estos días a favor de la sentencia fue lanzado ayer en El Comercio por Luis Valdés, que está mencionado en el libro, y entiendo ha sido congresista por APP. Y ese artículo, repito, está en la edición de ayer del diario El Comercio, que defiende este supuesto deber de corroboración, hace lo mismo que la sentencia. No tiene una sola referencia de apoyo, ni en un antecedente de ningún tribunal, ni local, ni de derecho comparado, ni en ningún texto académico que pueda tener pretensión dogmática, ni siquiera un punto de apoyo. Tengo que decir que hay otra similitud entre lo que hace la defensa de la sentencia y la sentencia misma, ¿no? La sentencia, hay una parte en el texto en que pretende estar desarrollando el esquema del acuerdo plenario 3 de 2006, que citó José al principio, no lo hace. El acuerdo plenario, lo que dice, José lo resumió ya, es que el periodismo o un periodista cumple con el deber de diligencia debida, con una confirmación mínima de la existencia de su fuente y la cita prudente del lugar del que la extrajo. La sentencia dice que a partir de ahí puede desarrollar el deber de corroboración. Eso no es verdad. José decía que la defensa del señor Acuña, en este caso, ha presentado o ha exhibido un informe de la UNESCO como respaldo de lo que dicen. Bueno, eso tampoco es verdad. La UNESCO tiene una serie de documentos de trabajo sobre las condiciones regulares de ejercicio de la libertad de prensa. El más importante es el Manual de Periodismo de Investigación, Ética, Narrativa, Investigación y Seguridad, que está editado en español en el año 2019 y no dice nada que pueda ser homologado a un supuesto deber de corroboración. El estándar es exactamente el mismo que predomina en toda la dogmática de jurisprudencia comparada nacional e internacional en nuestro hemisferio. Solo quedaría decir en este punto que, a modo de resumen del estado de la cuestión nuestro y de nuestros tribunales, puede consultarse el informe sobre libertad de expresión de la Defensoría del Pueblo de septiembre del 2020. Creo que tiene una recopilación bastante completa que sigue la línea de lo que José hizo hace algunos años en este trabajo de investigación que ha citado también. Sobre esta primera parte, solo querría agregar que estamos olvidando, no debemos hacerlo, que la sentencia no solo impone este fallido deber de corroboración, digo fallido porque no encuentro que tenga ningún apoyo en ninguna fuente, ni jurisprudencial ni doctrinaria, no solo al periodismo de investigación, sino también al ejercicio de la libertad de imprenta. Este último no debe perderse de vista porque el otro condenado, el señor Pimentel, es el editor del libro. En nuestros procedimientos, los usuales, hemos llevado la discusión sobre la responsabilidad por niveles difamatorios, incluso a los directores de medios. Pero este es el primer caso, corríjanme José y Julio, es el primer caso del siglo XIX
en el que el objeto de ataque es la imprenta. La imprenta. De modo que hay una doble versión de ese deber de verificación, que en este caso tiene un efecto muy perverso, que encuentro como una forma de censura indirecta, que es no solo desestimular trabajos de investigación semejantes, sino además desestimular el espacio de imprenta de esos trabajos de investigación. Bueno, Julio ha hecho una presentación muy clara sobre el alcance y el estado actual de la cuestión del honor, como bien jurídico, ¿no? Creo que ha dejado bastante claro, tanto Julio como José, y claro, en el momento en que una persona asume una posición vinculada al desarrollo de cargos públicos, asume cargas de transparencia que implican tanto la apertura de su vida a los medios como además la apertura de la información que se refiere a sus actividades a los medios. No quiero dejar de mencionar esto porque las mismas cargas de transparencia que no está respetando el señor Acuña en esta querella son las que no respeta el señor presidente Pedro Castillo y los incidentes vinculados a la Casa de Breña, de modo que en realidad, de varias maneras, defender la sentencia del señor Acuña es abrir la puerta al señor Pedro Castillo para que siga escondiendo la información sobre las reuniones clandestinas o secretas de la Casa de Breña. Pero quiero regresar sobre el comentario que hizo Julio respecto al honor, porque en efecto hay un problema conceptual con el modo en que está concebido el llamado bien jurídico honor, y ese problema conceptual es su perfil patrimonialista. El honor se presenta a sí mismo, se ha presentado así desde las doctrinas legales del siglo XIX como algo que es propiedad de alguien. Y entonces cuando los delitos y la jurisprudencia abordan el honor en tanto honor, tienden a generar desviaciones vinculadas a la intangibilidad de eso que se concibe como una propiedad. No olvidemos que entre el Código del 24 nuestro y el del 91, sacamos el capítulo contra el honor los asuntos vinculados a libertad sexual, que no tienen cómo encajar en esa visión patrimonialista y por ende patriarcalista del honor. En este momento es posible que tengamos que empezar a pensar en el honor en términos de reputación, que es la construcción que corresponde más bien al resultado de la interacción entre quien lo detenta como derecho y el colectivo con el que interactúa. El honor también es una cuestión de responsabilidad de quien lo detenta o pretende detentarlo, y es ahí donde entran las cargas vinculadas a la transparencia por incorporación al sistema público a las que se ha referido con precisión Julio. No dejar de tener a la vista que hay una serie de construcciones en nuestro lenguaje legal que todavía arrastran sesgos dieciochescos, ¿no? Así como el honor tiene que ser definido, creo yo, o redefinido en términos de reputación, la capacidad, que es una cosa de la que hablamos casi a diario últimamente por las cuestiones vinculadas a la vacancia, bueno, la capacidad ya no es capacidad ni del Código Civil, no se habla de impedimentos, que es otra cosa que permite centrar la discusión sobre las vacancias en casos como el coma permanente de un presidente de la República o situaciones semejantes. Aterrizo en unas cuantas proposiciones adicionales que quiero lanzar para que, digamos, para que se anime en algo es el debate, sin repetir a los ponentes primeros. Primero, el ámbito. Sí, esta es una sentencia que tiene un colateral muy grande, ¿no? Porque el libro, que es materia de discusión, pertenece a un conjunto que prefiero llamar historias de vida, ¿no? La construcción de biografías no autorizadas me preocupa porque sugieren en el entre líneas que habría que autorizarlas y que tienen un tratamiento especial porque no tienen el visto bueno del personaje de la historia, y yo creo que eso hay que descartarlo en nuestro lenguaje. Creo que es mejor que hablemos de historias de vida, y creo que es mejor hacerlo así, porque son dos paquetes de asuntos lo que entran en discusión aquí: las historias de vida y los casos legales. La investigación sobre historias de vida tiene en este momento un producto en paralelo que no hay que perder de vista, que es el libro que se ha publicado recién sobre los antecedentes del señor Cerrón. Tiene una historia larga, tenemos la biografía de Pedro Pablo Kuczynski, varios trabajos hechos sobre la historia de vida de Alberto Fujimori también. Yo supongo que debe haber más de un periodista en este momento tratando de escribir la historia de vida del señor Pedro Castillo, y todos esos trabajos entrarían en discusión si este supuesto y fallido deber de corroboración tuviera sentido. Pero no solo eso, también tenemos amplias publicaciones vinculadas a un concepto gemelo de historias de vida, que es el de las historias de casos legales, desde Muerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda, pasando a Petroaudios
de Gustavo Gorriti, hay trabajos vinculados también a los 90 de Humberto Jara, están los libros sobre el Sodalicium de Pedro Salinas y de Paola Ugaz, y todo este conjunto es el que está siendo atacado de una manera, diría, más que evidente, por este supuesto deber de corroboración instalado en el lenguaje de esta sentencia, sin que, repito, haya podido el juez citar una sola sentencia o un solo texto de referencia que le dé sustento. Y en ese marco, en los manuales de la UNESCO, que han sido mal citados por lo que José cuenta en estos días, en ese marco, lo que hace la UNESCO, pero también hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es empezar a relacionar esta área, la de las investigaciones sobre historia de vida y casos legales, con una institución que entró a nuestra jurisprudencia a partir del momento en que se reconoció que podría haber casos muy antiguos que ya no se podían investigar. El derecho a la verdad. El derecho a la verdad asociado con las cargas que asume un personaje público por el hecho de serlo y al papel, lo han dicho tanto José como Julio, que tiene la imprenta, no olvidarse por favor de la imprenta, la libertad de expresión y la libertad de investigación dentro de las sociedades democráticas, creo que alcanza suficiente para notar hasta qué punto esto es inconstitucional. Un detalle que se nos está pasando a todos, en la discusión sobre este caso, tiene que ver con la cuestión sobre correspondencia y proceso, ¿no? Porque todos creo que sabemos y estamos de acuerdo, lo tenemos claro, que los casos sobre difamación no son casos en los que se discuta la verdad de lo que dice el querellado, salvo que medie una pretensión particular del querellante, que es la exceptio veritatis, la liberación de prueba sobre los hechos que ha afirmado o difundido el querellado. Esto es una cuestión muy curiosa, aunque es una particularidad de detalle para procesalistas, y que en este caso la sentencia ha pretendido usar algo semejante a la exceptio veritatis, pretendiendo que el autor no ha corroborado afirmaciones sin que el querellante, que es el dueño de la acción, el titular, haya pedido que se levante el velo de verificación sobre las afirmaciones puestas en su contra. De modo que, además de contradecir la jurisprudencia establecida sobre libertad de expresión, esta sentencia tiene un ultrapetito, ¿eh? Tiene un ultrapetita. Está resolviendo sobre algo que el querellante no pidió, porque lo que pedía Acuña en la querella no era que se confirmara si lo que se ha dicho sobre él es cierto o no es cierto. Lo que pedía Acuña en la querella es que se condenara al autor por el hecho de ser autor de temas que a él le concernían. Y recuerden esa frase: yo no he leído el libro, ¿no? Yo no he leído el libro y sin embargo he firmado la querella. Bueno, pues podríamos agregar una segunda: yo no he pedido que se confirme si lo que se dice es cierto o falso, pero respaldo la sentencia en la que se dice que no está corroborado. Cuidado con esos detalles. Efectos colaterales. Voy a ser muy breve en las proposiciones que quedan, pero no quiero abusar del tiempo y creo que tenemos espacio para hacer un intercambio interesante en la segunda tanda. Efectos colaterales. Notemos, por favor, que la sentencia regresa sobre un sesgo que yo entiendo estamos tratando de contrarrestar en el lenguaje usual o en el modo usual en que abordamos la cuestión sobre las pruebas en el procedimiento penal. Somos herederos, ya lo sabemos, no lo vamos a repetir acá, menos en la escuela garantista, de un procedimiento que tiene instalado en su origen una especie de sentido común inquisitivo, ¿no? Una forma de abordar las cuestiones sobre la justicia que nos lleva a preferir los papeles que a las personas. De hecho, en los años 90 intermedios, recibimos aquí en el Perú una teoría que fue muy criticada en España, recuerdo por lo menos un artículo importante en contra, que fue la de la prueba preconstituida, ¿no? Que está instalada en el lenguaje incluso de la Contraloría General de la República. Bueno, la prueba preconstituida se puede resumir de esta manera: es el vehículo por el cual una persona puede ser reemplazada por un papel, ¿no? A partir de esa construcción, lo que la jurisprudencia española hizo, además extrapolando cosas cuyo detalle no tenemos espacio para repetir ahora, fue permitir que los tribunales renuncien a llamar a declarar a oficiales de la policía que habían intervenido presencialmente en un evento en flagrancia o una intervención y reemplazar la posibilidad de interrogarlos o que declaren por un papel. ¿No? Toda esta tendencia nuestra a construir la base de referencia para tomar decisiones sobre lo justo, sacándola de las personas y llevándola a los papeles, está ahora en franco debate. Y el frente más importante de ese debate tiene que ver con lo que ocurre en los crímenes de escenario cerrado: torturas, violaciones sexuales, casos de acoso.
O sea, el derecho contemporáneo, desde el punto de vista del derecho de las declaraciones, de los testigos, del proceso, se supone que está intentando regresar a las personas y abandonar los papeles. Y ahí hay un aspecto de esta sentencia que a mí en lo particular me indigna, que es la invisibilización de las fuentes. Hay por lo menos 3 personas que son mujeres, que están mencionadas en este libro, en situaciones incómodas, lesivas, dudosas, o abiertamente ilegales. Las 3 están silenciadas, las 3 se silencian cuando un juez pretende que un periodista no puede reproducir lo que dijeron, aunque lo hayan dicho en público, en la televisión, en periódicos o en libros. Las 3 se silencian cuando el señor Acuña reconoce que ellas no las creyó porque lo que dijeron estaba solo en un periódico y ahora está escrito en un libro. Bueno, ahí hay un colateral que no puede pasar por alto, que es el silenciamiento. Ocurre también con el autor de un libro que fue suplantado en una edición que está comentada en el primer capítulo de esta historia. Además de atacar la libertad de expresión entonces, de investigación entonces, no olvidar la de imprenta, este libro silencia a personas. Y lo que estamos tratando de hacer, lo que acaba de lograrse en el Ministerio Público, al desestimarse el caso del fraude en mesa, es devolverle la voz a las personas. El procedimiento de justicia penal no va a volver a ser legítimo si no puede instalar a los seres humanos en el centro de gravitación de las decisiones que en él se deben tomar. Y en este caso, por lo menos 10 testimonios, que son los que están recogidos por el libro. 3 proposiciones finales para terminar este primer comentario en esta primera ronda, ¿no? La sentencia se presenta como la escogencia, como resultado de la escogencia de 21 proposiciones sobre 55 puestas en debate por el querellante. Inasible de esa manera. Inasible. La revisión de un caso sobre reputación, voy a cambiar la construcción de referencia, en función a proposiciones, tiene mucho sentido cuando se discuten injurias o calumnias, sobre todo en las injurias que están construidas alrededor de la adjetivación, directa o indirecta. Pero cuando se habla de difamación y se habla de un libro, las proposiciones no forman el contexto narrativo que está en discusión. Este es un libro de 7 capítulos. Esos 7 capítulos contienen, en un orden que puede ser alterado o revisado de otra manera, por lo menos 7 asuntos de relevancia legal, que están tematizados los 7 con notas de fuentes al final de cada uno de ellos. Si retomamos las proposiciones que enumera la sentencia, las 21, vamos a notar que 11 de ellas están relacionadas con un solo caso: la relación alegada o la proximidad denunciada del señor Acuña con la organización de Montesinos a finales de los años 90. Tienen apoyos en una serie de testimonios, no solo el de Matilde Pinchi Pinchi, están también los choferes de Vladimiro Montesinos, están las notas de Matilde Pinchi Pinchi por medio. 11 de 21 están radicadas ahí. 7 adicionales están radicadas en las cuestiones que tienen que ver con el plagio, la copia o la intercalación deliberada de fragmentos enteros de libros de terceros en las tesis del señor Acuña en Madrid y en la Universidad de Lima. Y por lo menos 2 proposiciones adicionales a las que estamos comentando están relacionadas con el caso de la suplantación del autor original de este libro, que fue publicado primero a nombre de aquel y en su última versión a nombre solo de César Acuña. Entonces, si se quiere comprender esta sentencia, tenemos que dejar de hablar de las 55 proposiciones que se convirtieron en 21. Tenemos que hablar de los 7 capítulos de un libro, que están todos relacionados con fuentes que pueden absorber esas proposiciones, que como ven además están distribuidas con cierto perfil de interés alrededor de los temas invisibilizados que contiene el libro. Leer el libro, no las proposiciones. Voy a insistir para terminar en 2 cuestiones adicionales. La primera, ya lo hemos dicho, no lo hemos dicho esto. La sentencia pretende que lo que dice un libro debe ser corroborado. La referencia a la corroboración es siempre una referencia a la verdad. Y la verdad, creo que esto lo sabemos todos, los que estamos aquí, todos y todas, la verdad en materia de justicia penal no depende del hallazgo o la revelación de algo así como una cosa que está en una caja de la que puedo extraerla. La verdad es un asunto que se construye en un procedimiento.
La apuesta del procedimiento judicial es construir una verdad institucional en un procedimiento deliberativo, que está pauteado, está regulado y es conocido por quienes tienen que aplicarlo. ¿Cuál es el procedimiento que supone el juez que tenía que haber conocido el señor Acosta para hacer esa corroboración que dice que no hizo? ¿De dónde lo extrae? ¿Qué requisitos tiene? ¿Cómo supone el juez, que no conoce ese procedimiento porque no existe, que el señor Acosta tenía que haberlo cumplido? La verdad es siempre el resultado de un proceso, y este juez pretende que la investigación del señor Acosta no cumple el estándar de verdad institucional requerido sin describir ese proceso. Lo que es más interesante es que no dice cuándo falló el señor Acosta, porque si este es un problema de efecto de corroboración, pues entonces tendría que haber habido, lo dije antes, una excepción veritatis del querellante, una autorización para proceder a confirmar, pero además tendría el juez que haber descubierto qué es cierto y qué no es falso. Y tendría que haber organizado esa diferencia, dónde falló Acosta, tal que su procedimiento de verificación no logró objetivos razonables en los 7 capítulos del libro, incluyendo los plagios en España y la Universidad de Lima. Soluciones legales finales. Solo quiero anotar esto como proposición última. Ahora estamos todos y todas esperando que este caso llegue a apelación, y eso puede tomar en tiempos de pandemia entre 4, 6 y hasta 8 meses, durante los cuales esta discusión estará en suspenso. Hay una forma corta de resolver esto y está en manos del Congreso. El Congreso tiene 2 proyectos de ley. Uno presentado por Podemos, que creo que grafica suficientemente de qué se trata esto, en el que se pretende que los autores de investigaciones de este tipo puedan llegar incluso a tener una condena a prisión efectiva. Uno segundo, auspiciado por la sociedad de prensa y por otros organismos alrededor, la Universidad del Pacífico entre ellos, que propone la derogación del capítulo de delitos contra el honor. Hay un intermedio que es el seguido en el Uruguay y es recomendado por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que consiste más o menos en esto. Así como lo que se dice en un juicio penal no puede ser reputado a título de injurias, pues lo que se dice como resultado de la investigación de las historias de vida o de la investigación de casos legales no puede ser reputado como material para un proceso sobre difamaciones. 2 líneas, una sola proposición. Eso es todo lo que tendría que hacer el Congreso para cortar esta discusión lo antes posible, sin más daños. ¿Cuánto tiempo toma? Lo que cuesta enunciarlo. Una proposición y 2 líneas. Gracias, señores. Quedo a disposición. Muchísimas gracias, profesora Sabache, por los interesantes comentarios y reflexiones que nos ha dado, y también a los otros 2 panelistas que antecedieron la discusión. Ahora correspondería abrir un poco el debate y recibir preguntas del público, pero antes de ello voy a decir algunas consideraciones muy breves que me surgieron de la lectura de la sentencia y que también me han surgido conforme cada uno de los panelistas ha ido dando sus comentarios. Y bueno, quería comenzar con lo siguiente. Yo creo que dentro de la sentencia judicial uno va leyendo esta sentencia y va enterándose cómo se enfocó el problema o cómo se dio el tratamiento del problema. Yo creo que de esto uno puede tener 2 formas de interpretar o de enfocar o de presentar el problema. Una de las formas habría sido valorar o ponderar, por un lado, las frases supuestamente difamatorias, ya sea porque eran inexactas o porque eran incompletas, y el derecho al honor del ciudadano denominado César Acuña. Y una segunda manera de enfocar la cuestión habría sido tener en cuenta que estábamos ante un caso de periodismo de investigación frente al derecho al honor y al derecho a la intimidad de una figura pública o de un exfuncionario público como es César Acuña. La primera perspectiva que he mencionado me parece una forma simplista de abordar un problema judicial como el que se ha presentado, y lamentablemente ha sido el punto de partida del juez. El segundo enfoque que he mencionado es una perspectiva que hubiera tenido mayores rendimientos para un análisis más justo y razonable de la posible responsabilidad de los 2 procesados, y que en mi opinión podría haber llevado a un resultado distinto del que se llegó, que es cómo sería la absolución de los procesados.
Dentro de este segundo punto de vista que les menciono, me parece también que resulta fundamental analizar o discutir o reflexionar sobre tres aspectos fundamentales. ¿Qué es el periodismo de investigación? ¿Cuál es el alcance del derecho al honor y el derecho a la intimidad, a la protección de la intimidad de un funcionario público? Y también, como tercera cuestión, si en el caso en concreto hubo un ejercicio correcto del periodismo de investigación. Ninguno de estos aspectos que yo considero medulares han sido desarrollados en la sentencia y me temo que lamentablemente constituye un error, porque si se dirime una controversia judicial como la que ahora es objeto de discusión, sin reparar demasiado en las especificidades del caso, pues no se está analizando realmente el caso en concreto. De estos tres aspectos medulares, yo solamente quiero hacer hincapié en dos cosas. No voy a señalar nada sobre el derecho al honor de los funcionarios públicos, porque ya esto fue mencionado por el profesor Rodríguez Delgado, pero también ha sido mencionado por los otros dos panelistas, pero sí me gustaría decir algo sobre el periodismo de investigación y si en el caso en concreto hubo un uso o un ejercicio correcto del periodismo de investigación. En este caso, no estamos ante un tipo de periodismo convencional, ante un tipo de periodismo habitual, donde solamente se transmite la información casi de manera irreflexiva, acrítica, como podrían ser los noticieros matutinos que nos tienen, a los que nos tienen acostumbrados, sino que estamos ante una específica una específica práctica de investigación o de práctica periodística como es el periodismo de investigación. Y cuando estamos frente a un tipo o una clase tan específica de periodismo como es el periodismo de investigación, hay que tener en cuenta cuál es el rol o cuál es el papel decisivo que el periodismo de investigación cumple en una sociedad como la nuestra, como la sociedad peruana. Y yo creo que cuando menos el periodismo de investigación cumple dos papeles decisivos. Primero, ayuda a la consolidación de los gobiernos democráticos y de la transparencia democrática. Y segundo, va a ayudar también a va a contribuir también a un mejor ejercicio del derecho a la libertad de información, que ya también ha sido mencionado por los anteriores panelistas. En cuanto a la primera cuestión, ¿cuál es el servicio que da el periodismo de investigación a los gobiernos democráticos y a la transparencia democrática? El periodismo de investigación contribuye u opera como un mecanismo de rendición de cuentas de los diversos poderes del Estado y cumple un papel de control de las instituciones. Creo que no cabe duda, lo ha mencionado también el profesor César Azabache, pero creo que no cabe duda de que a través del periodismo de investigación se han revelado en diversas épocas distintos y graves actos de corrupción, injusticias, deficientes y malos manejos de la administración, usos irregulares de los servicios sociales y otros muchísimos problemas. Pero además, y en cuanto al segundo servicio que da el periodismo de investigación, en cuanto a que contribuye a un mejor ejercicio de la libertad de información, esto es vital para ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, porque hoy por hoy nosotros vivimos en una sociedad democrática y dentro de gobiernos que son cada vez más complejos y más grandes, donde la información que se proporciona a los ciudadanos es información casi inabarcable, donde también hay cantidad de mensajes que son difíciles de manejar, que también pueden conllevar a confusiones, y en otros casos donde hay opacidad sobre la información, es decir, que no es fácil acceder a esta información. Dentro de estos contextos o dentro de este tipo de situaciones es indispensable para la sociedad, para nosotros como ciudadanos, que se nos aclare esa complejidad, que se desenrede toda esa complejidad, que se nos despeje de la confusión, que se nos dé síntesis de la realidad.
que se revele o que se haga visible aquellas cosas que permanecen ocultas, o como en el caso que me parece que se ajusta muy bien al libro de Acosta Alfaro, que se recuerde cosas o situaciones que han sido olvidadas o que se revivan. Porque precisamente, quizás para los más adultos, muchas de los problemas legales que ha tenido el querellante son bastante conocidos, pero para las generaciones más jóvenes, muchos de estos problemas no son conocidos. Y en ese sentido, la labor, el trabajo de recopilación, de compilación de fuentes que ha hecho Acosta Alfaro, con todas las limitaciones que tiene un periodismo de investigación precisamente en nuestro país. Presiones comerciales, presiones judiciales, porque se le vienen muchísimos procesos en su contra. A pesar de ello, el señor ha hecho un trabajo de recopilación de fuentes bastante loable, bastante considerado, y ha citado las fuentes. Entonces, ya para concluir y pasar a abrir el debate, que será seguramente lo más interesante, yo coincido con todos los panelistas en cada una de las consideraciones que han dado, y considero además que esta resolución judicial, además de todos los errores que tiene, puede ayudar está ayudando o podría ayudar, si se confirma, podría ayudar a inmunizar el poder político ahora. Pero si se sigue esta línea jurisprudencial, que esperemos que no, lo que va a ocurrir es que se va a inmunizar también a otros poderes, al poder privado y a otros grupos de interés. Quizás hay alguna anotación que me gustaría ya quizás lanzar como alguna pregunta. Es cierto que en la sentencia judicial se menciona un deber de corroborar y un deber de cotejar la información que se proporciona. Parece que en algunos extractos del libro, en algunos párrafos del libro, se habría incurrido en alguna quizás inexactitud o adolecería de completitud la información que se proporcionó. Y puede ser que la doctrina no hable de este deber de cotejar o de este deber de corroboración, pero es cierto también que el sector del periodismo de investigación tiene su propia autorregulación. Ellos han dictado su regulación y más o menos quizás no tenga relevancia penal, pero sí relevancia dentro de un periodismo de investigación ejercido con ética, que se trate de agotar las fuentes. Y creo que si se analiza desde ese paradigma, me parece que el señor, dentro del contexto, las limitaciones de información que tiene, el señor Acosta Alfaro intentó agotar las fuentes que tenía a la mano. Cumplió con ese deber de corroboración. Quizás también en lo sucesivo sea interesante que la doctrina considere si ese deber de corroborar existe y cuál sería el alcance que se puede dar según las circunstancias del propio periodista y las capacidades. Señor Acosta no ha tenido cantidad de reporteros, cantidad de bibliotecarios a la mano, tampoco ha tenido analistas o asesores jurídicos a su disposición para que le informen, bueno, esta frase puede retirarla o esta frase no. Y en ese sentido, creo que también debería generar un debate a nivel de la doctrina y de los diversos académicos y de los abogados también, si existe ese deber de corroborar y cuál sería en cualquier caso ese alcance o hasta dónde se satisface. Bueno, eso era lo que yo quería anotar y ahora me gustaría iniciar o abrir el debate. No sé si hay alguien de los presentes que quiera preguntar. Buenas ¿Pedro? noches, Pedro Álvarez. Sí. Sí, tienes Buenas noches, Luis, y buenas noches a los profesores José Ugaz, Julio Rodríguez y César Azabache. Felicitar por este espacio académico de discusión. Con lo que decía el profesor César Azabache respecto a la exceptio veritatis prevista en el artículo 134, pregunto si esta causal de exceptio veritatis podría, en segunda instancia, por supuesto, y seguramente que el tema está para apelación
de sentencia, el inciso 3 precisa que cuando, o sea, es aplicable el excepto, o cuando procede el exceptio veritatis, cuando es evidente que el autor del delito ha actuado en interés de causa pública. Ahí lo dejamos. Entonces, entiendo que el señor querellante particular es una persona pública, un político que ha desempeñado cargos en su tiempo de alcalde, congresista y pretende llegar a la presidencia de la República. Entiendo que desde mi perspectiva es aplicable este artículo 134.3 del Código Penal. Y para el mismo profesor César Azabache, también respecto a la despenalización del título segundo del Código Penal de 1991, delitos contra el honor. Creo que el comentario y la trascendencia también de estos conceptos serán importantes para el debate. Muchísimas gracias a ustedes. Sí. Hacemos, si les parece, una sola ronda de intervenciones, ¿no? Sí, vamos a invitar a alguien más del público si hay alguna pregunta más. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Tienen cada uno de los panelistas 5 minutos más para agregar algunas consideraciones. Profesora Azabache. Sí, gracias. Bueno, sobre la excepción veritatis es lo que digo. Lo que ocurre es que no está en discusión porque nadie la ha propuesto. O sea, la referencia la hice, claro, la excepción veritatis está normalmente regulada hacia las injurias, pero la referencia la hice porque el caso que se propuso originalmente para esta querella no es un caso sobre insuficiencia de corroboración. La querella que propone Acuña, está José aquí, él puede corroborarlo, lo que pretende es que las afirmaciones que lista la 55 sean sancionadas por el hecho de haber sido listadas. Entonces, digamos, una querella es un procedimiento básicamente privado, donde la configuración del tema probandum está liberada a la voluntad de las partes. La querella no tiene un procedimiento instructivo u oficial, es exactamente todo lo contrario. Entonces, ¿quién propuso y en qué momento que lo que Acosta estaba haciendo no tenía verificación suficiente previa? ¿De dónde salió la pretensión de insuficiente confirmación? ¿Cuándo entró al tema probanda? Si no entró al tema probanda, ¿de dónde saca el juez atribuciones para entrar a controlar el procedimiento que, claro, no tiene definido la sentencia porque no proviene de una exceptio veritatis introducida al proceso y no proviene de la proposición de ninguna de las partes? Para tener a Acuña, me refiero a él, no al querellado, el derecho de exigir que se pruebe lo que se dice en su contra, por lo menos tendría que haber propuesto el set de cosas que él dice o pretende que son falsas. Esto solamente pensando en términos de la estructura del proceso y de la correspondencia, porque en los hechos el cuadro dogmático bajo las reglas del honor objetivo o, como pretendo yo, de la reputación y bajo el juego de ponderación que José ha resumido, eso no tiene ningún sentido cuando lo que se está discutiendo es un libro que resulta del ejercicio de la libertad de investigación periodística, sean historias de vidas o casos legales. Pero en cualquier caso, incluso fuera de este marco, lo que ha hecho el juez no se lo ha pedido nadie. Y eso queda en evidencia cuando uno nota que el procedimiento no tiene apoyo. Sobre la cuestión de si existe o no el deber de corroboración, es que no existe el deber de corroboración. Lo que existe como protocolo de investigación responsable está resumido en el manual de UNESCO. Es el único texto que está definido sobre la base de todos estos principios que hemos venido discutiendo a modo de protocolos. El manual de UNESCO de investigación periodística, este que hemos citado, que José comentó, había sido mal citado, la ubicación, repito, está en el portal de UNESCO, lo puede cargar cualquiera. Lo que tiene ese manual es una muestra en protocolos de acción de cómo se cumplen los estándares éticos de la investigación prudente y responsable. Ni siquiera en ese texto, que es el más afinado en punto a protocolos, eso se convierte en un proceso, y mucho menos de corroboración.
Esto que UNESCO regula son los patrones de un comportamiento ético consistente. ¿De qué se trata? Las fuentes no tienen que ser creadas por el autor. No tienen que haber sido desmentidas concluyentemente antes de citarse. Y como José marcó, y el autor tiene que respetar a la fuente en su integridad, sin alterar el contenido esencial de lo que dice. El uso de las comillas, que no están en la tesis de doctorado del querellante ni en la de Lima, y el uso de la cita puntual son obligatorios, porque de nuevo, no se trata de convertir al investigador, al periodista de investigación, o el autor de una investigación, que también puede ser un sociólogo, un economista o uno de nosotros. José tiene un libro publicado que corresponde a lo que se llaman historias de casos legales, que es el caiga quien caiga, ¿de acuerdo? De modo que está fuertemente tocado, además en lo personal, por este asunto, pero el estándar que se pone a quien hace investigación de historias de vida o de casos legales no se le están dando un juez. No se le están dando un juez. No puede ser el estándar de un juez. El procedimiento judicial es el que tiene un deber de corroboración. Y eso supone que tenga un procedimiento previo, establecido en una ley, conocido por todos y por tanto exigible. No se pueden crear. La verdad, de nuevo, no es una cosa que está dentro de un cajón del que podamos extraerla. La verdad es el resultado de un proceso deliberativo en construcción. De modo que la verdad solo supone, si vamos a hablar de ella, un proceso conocido por todos, y en este caso no lo hay. Solo quiero cerrar este comentario con una referencia, varias referencias. La Carta de Amnistía Internacional de 1983 del presidente Belaúnde contuvo el primer hallazgo sistematizado y masivo de fosas comunes en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, construido en base a testimonios. Construido en base a testimonios. Todos los informes de America's Watch sobre la situación de los derechos humanos en el Perú en los años 80 están construidos en base a testimonios. Todas las investigaciones sobre derechos humanos de Caretas, que le costaron la vida a Hugo Bustillos y a Jaime Ayala Zulca, entre otras personas. Todos los hallazgos de Caretas sobre los antecedentes de Vladimiro Montesinos están construidos en base a testimonios. Todos los casos de designación inapropiada en cargos públicos que estamos denunciando todos y todas en estos días, perpetrados por el gobierno, están construidos en base a testimonios. Esto es lo que estamos diciendo en esa sentencia, o lo que el juez ha dicho en esa sentencia, que no se debe hacer. Gracias. Muchísimas gracias, profesor José Ugaz. Muy breve, yo quería cerrar con 3 puntos. Primero, lo que mencionó Julio sobre el animus diffamandi. Cuando hicimos la investigación hace 23 años, encontramos que efectivamente había esta tendencia a pervertir los fallos recurriendo al concepto de animus diffamandi. Hicimos un capitulito que le llamamos la danza de los ánimos, porque lo que encontramos es que cuando un juez decididamente quería absolver, apelaba al concepto de animus diffamandi. Y cuando un juez quería definitivamente condenar, también apelaba al animus diffamandi, no como el dolo, sino como un elemento subjetivo adicional que obviamente cuando no lo querían ver no existía y cuando lo querían ver lo agregaban. Eso ya ha quedado zanjado y hoy día creo que después del artículo de Iván Meini hace ya varios años quedó descartada la existencia de animus diffamandi como un elemento adicional al dolo. Lo segundo que me parece relevante, que derivó también de aquella investigación que ya tiene pues 2 décadas y media prácticamente, es esta relación entre poder y libertad de expresión, ¿no? Y el ejemplo que mejor grafica eso es el de Vladimiro Montesinos con Enrique Sileri, director de Caretas. Cuando Montesinos no era el factotum del poder, sino era simplemente un abogado de narcos, Enrique Sileri y la revista Caretas publican una nota que era una telaraña. Y en la telaraña aparecía, por supuesto, la araña era a propósito de la banda de Rodríguez López, era una banda de narcotraficantes. Y en esa telaraña aparece la foto de Montesinos con la de un abogado Chávez Villanueva con una nota al lado que dice el brazo legal de la organización. Montesinos entró en furia y querelló a Enrique Sileri y perdió en las 3 instancias. Perdió en el juzgado, perdió en la Corte Superior y perdió, por supuesto, en la Corte Suprema con el criterio irrebatible de que era un tema de interés público, que no había habido ninguna injuria en particular y que habían actuado de acuerdo a su diligencia periodística.
Eso fue en el año 86. En el año 91, ya entronizado en el Servicio de Inteligencia Nacional, Montesinos vuelve a la carga contra Enrique Sileri por una nota que se publicó en Caretas que se llamaba Más sobre el Rasputín. Y era una historia sobre quién había llevado información del comando Rodrigo Franco, tema que el doctor Azabache recordará bastante bien. Y en esa nota, por el solo hecho de haberle endilgado el calificativo de Rasputín, Montesinos lleva casi un año después de la publicación, dicho sea de paso, a Enrique Sileri a los tribunales por difamación. Y Enrique pierde en las 3 instancias. Es condenado en primera, en segunda y en la Corte Suprema, primero a una reserva de fallo condenatorio, después a una condena suspendida, pero lo más grave, al pago de una reparación de 10.000 soles. Y el fundamento de la Corte Suprema, que hoy evidentemente nos llama a risa, es que Enrique Sileri había actuado con evidentes propósitos menoscabantes de la personalidad ética del agraviado, Vladimiro Montesinos Torres. ¿Cuál fue la diferencia entre el primer caso y el segundo? Los dos eran sobre interés público, en ninguno se vejó a nadie, y en los 2 casos había actuado con la diligencia periodística básica. La diferencia es que en el primer caso Montesinos no tenía poder y en el segundo estaba entronizado en el poder. Y esta investigación creo que llegó con certeza a una de las conclusiones, es que el poder normalmente, y aquí estamos hablando de poder político, económico o fáctico, se incomoda con el periodismo y puede llevar a los tribunales a convertirse en una suerte de arma arrojadiza, ya sea por incompetencia, por corrupción o por intercambio de favores de cualquier tipo. Y este fallo que le complicó la vida a Caretas en su momento, dije hace unos instantes que tuvo un elemento económico, el pago de 10.000 soles de reparación civil, y con eso voy a mi tercer y último punto. Yo anduve seducido en esos tiempos, hace más de 2 décadas, por la despenalización de los delitos contra el honor. Esto porque efectivamente me parecía que generaban más problemas de los que resolvían. Pero tuve la oportunidad de estar en un evento de periodistas, recuerdo mucho en una discusión con Horacio Berbisky, que es un periodista muy controversial en la Argentina, muy verbatim, siempre está generando polémica, y él era también un apasionado de la defensa de la despenalización, pero luego yo fui cayendo en cuenta, a raíz precisamente de ese debate, que en un caso como el nuestro puede tener una consecuencia peor que la que queremos resolver. Porque llevar a periodistas que tienen una situación precaria a la vía civil y demandarlos por una indemnización cuantiosa, no solamente puede llevar a la quiebra a más de un medio de comunicación, sino generar una situación muy compleja para el informador. Mientras que en el ámbito penal todavía hay una tendencia mayoritaria al no encarcelamiento, con lo cual el proceso penal puede ser estigmatizante, puede ser agobiante, puede ser doloroso, pero genera consecuencias menos gravosas si es que las ponemos en una balanza donde hay que medir el efecto real. Entonces creo que hay que meditar esto, todavía es un tema abierto a debate, hay otras opciones intermedias, poniendo ciertos acotamientos a una doctrina que ya está bastante desarrollada en lo penal, y evaluar si es que sacar este conflicto del ámbito penal y llevarlo a la vía civil no generaría un efecto más pernicioso que el sistema penal aporta el día de hoy. Bien, profesor Ugaz, muchísimas gracias. Y ahora invitamos al profesor Julio Rodríguez. Gracias, doctora Bendezú. Muy amable. Lo primero que a mí me genera básicamente esta interesante discusión es tomar en consideración varios de los comentarios que ha hecho César y José, y sobre la base del interrogatorio propuesto al final, ¿no? Lo primero, pues, coincido con César, ¿no? La tramitación del procedimiento contra el honor es una tramitación que está regida bajo el ámbito del creyente particular, es decir, no hay ministerio público, la parte agraviada se sustituye e impulsa el proceso,
y la parte agraviada, entre comillas, es la que tendría que haber demandado la aplicación del exceptio veritatis o la excepción de la verdad. Podría haberlo hecho en la medida en que discuta si las afirmaciones eran o no veraces, pero creo yo que acá la discusión no es si las afirmaciones contenidas en el libro son veraces, porque las afirmaciones han provenido de personas terceras al periodista, en donde incluso el propio agraviado en diversos medios de comunicación, ex post del fallo, ha dicho pues que él no ha interactuado con las personas que presentaron en su primer momento estas versiones en diversos medios de comunicación social, etcétera, pero sí lo hace con quien hace una recopilación en el libro. Vuelvo a lo que dije hace un momento, es decir, reclamarle al periodista respecto a la versión de terceros es algo que no solo no resiste el menor análisis lógico, sino que es un atentado contra el razonamiento propiamente dicho. Y lo es absolutamente claro en el ámbito del procedimiento que tiene en el caso peruano la tramitación en los delitos contra el honor es en esencia la idea de que pues el juez no puede sustituirse en el rol que le corresponde a la parte acusadora, y por lo tanto ahí coincido con César, pues que el juez ha entrado a analizar y a introducir en su fallo elementos que no fueron en ninguna de las circunstancias propuestos por las partes en el proceso. Creo yo que también es obvio, no lo hemos mencionado por el tema del tiempo y todo lo demás, pero desde una perspectiva de la estrategia de defensa del propio autor del libro, es que el autor del libro debió presentar a las fuentes originales como partes del proceso, ¿no? Ofrecerlos como testigos, etcétera, porque eso hubiese relativizado lo que acabamos de mencionar y hubiese pues, colocado a un juez que quiere acabar sucumbiendo eventualmente con el poder político, económico o fáctico que puede representar el señor Acuña, a evitar un fallo condenatorio porque no tendría de dónde agarrarse si es que las fuentes originales hubiesen sido convocadas al juzgamiento, que creo yo hubiese sido lo más adecuado de una perspectiva de estrategia legal. Y bueno, y lo último, desde una óptica distinta, yo coincido con la idea de que no debe de ninguna manera despenalizarse los delitos contra el honor. Lo dije al inicio de mi exposición, el concepto de honor es un concepto que sí, que desde algunas perspectivas busca introducirle ámbitos o dinamismos propios de percepciones patrimonialistas, pero que a la larga el concepto de reputación es un concepto elevadamente peligroso, porque la reputación es básicamente lo que el otro o los demás piensan de uno, y es peligroso porque pues si se genera una, entre comillas, una reputación en un sentido o en otro, la persona que tiene una, entre comillas, otra vez, una mala reputación jamás podría ser, afectada por afirmaciones que justamente reafirmen ese concepto social que se tenga. Y esa es la razón por la cual el concepto de honor tiene, desde mi perspectiva, una naturaleza funcionalista y por lo tanto está definido sobre la base de la capacidad de interacción social que tiene el ser humano, porque la definición de todos los bienes jurídicos el día de hoy tienen un corte funcionalista ineludible, porque no solo los hace vigentes y los hace evidentemente dinámicos y no estáticos, sino que además permite que esos conceptos se vayan adecuando conforme la sociedad vaya evolucionando. Despenalizar, por eso para mí es un riesgo, por la ubicación sistemática que tiene el honor, por el rol tan importante que cumple en el ámbito de nuestra condición de seres humanos sociabilizables, y definitivamente creo yo que si es que la discusión la hubiesen enfrascado bajo este esquema, la pregunta más importante que tendría que hacerse es la pregunta trascendental para poder atacar allí la imputación del hecho. Es decir, el señor Acuña puede establecer que la publicación de ese libro, que recopila información que ya existían en diversos medios de comunicación, internet, televisión, prensa escrita, entre otros, ha colocado en riesgo su capacidad de interactuar, pues si la respuesta a esa pregunta es negativa, pues si ni siquiera tenemos al bien jurídico colocado en un riesgo racional e idóneo, pues definitivamente la causa no tendría que haber prosperado más. Pero bueno, yo creo que este debate no se agota, ese debate se va a tener en tribunales
y creo yo que en segunda y en última instancia, que es la Corte Suprema, por la trascendencia que tiene el libro, definirá claramente que en definitiva el rol que le corresponde al periodista de investigación es un rol trascendental. El rol que tiene en el Estado de Derecho es el de tratar de buscar mantener cierto grado del equilibrio de poderes y seguramente la exigencia de corroboración absoluta de fuentes es algo que no está plasmado, pero que todo periodista sabe que con el mínimo deber de diligencia, pues tiene que contrastar su fuente y hacer lo que dijo César hace un momento, ¿no? Es decir, el entre comillas, ¿no? El citar directamente la fuente y no hacer lo que se ha hecho en esta resolución, que es descontextualizar estas frases vertidas a lo largo de un libro, a la larga, ¿no? El objetivo que se buscaba, creo yo que ha sido, que buscaba el agraviado, ha sido totalmente lo opuesto, ¿no? Yo lo digo con transparencia absoluta, yo jamás me hubiese imaginado leer el libro, pero evidentemente a partir de esto lo he leído y seguro, así como yo, muchos otros. Entonces, si el objetivo era que el libro no se conociese, pues creo yo que el señor Acuña con su querella ha generado que el libro sea muchísimo más conocido y creo yo que hasta me han dicho que tienen que reeditarlo porque está agotado. Entonces, creo que al final, lamentablemente, pues el tiro no solo le salió con la culata, yo creo que le salió el cañonazo por la culata, porque no solo el libro se ha hecho muchísimo más demandado, sino que además lo que algunas personas, como decía la doctora Bendezú, se olvidaban o no conocían o eran muy jóvenes para conocerlo, pues el día de hoy lo van a conocer. Entonces, a veces una estrategia legal bien pensada puede generar menos complicaciones para el que siente pues que algún tipo de acción de alguna persona le puede significar algún tipo de perjuicio. Y creo yo que esta simple valoración no se ha hecho porque el perjuicio, entre comillas, que el señor Acuña sentía para su honor con la publicación del libro ha quedado pues magnificado enormemente a raíz del fallo emitido por este juez. Así que, bueno, yo agradezco la invitación y como siempre para colaborar con la Escuela Garantista y con el doctor Falla ahí en la Universidad Santo Toribio en Chiclayo. Muchísimas gracias otra vez y muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Agradezco a los tres panelistas. Solamente quisiera añadir una idea antes de darle el uso de la palabra al profesor Falla para que cierre el evento. Y yo creo que, bueno, como retomando una de las ideas que salieron dentro de los comentarios de los tres panelistas, es que esta sentencia significa una mordaza para el periodismo de investigación. Un periodismo que aporta mucho, pero que no tiene suficiente apoyo en nuestra sociedad democrática peruana. Solamente una anotación respecto a la noción de verdad. La verdad, desde la concepción de la que yo parto, es una. El problema es que nuestro acceso a esa verdad es limitado, es un acceso subjetivo que tenemos todos y eso se va aportando dentro del proceso. Si es cierto que lo que dice la sentencia, lo que dice o los datos que va recopilando la sentencia, porque yo no he podido leer todavía el libro, pero si esos datos los tomamos como ciertos, respecto a que el señor Acosta Alfaro habría dado algunas informaciones inexactas o incompletas, creo que es sobre un tema que finalmente sobre toda la sociedad peruana se ha discutido mucho y es un problema bastante público, y es el tema del plagio. Porque precisamente en la resolución judicial se añade datos como que Acosta Alfaro no habría añadido el dictamen 125 de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, donde habría mencionado solamente que el trabajo de Acuña no es un plagio en su totalidad, sino que carece de originalidad. Y luego que habría malinterpretado el contenido del oficio de la Universidad de Lima, que también emitió sobre la tesis de maestría del señor Acuña. En cualquier caso, el hecho de no haber incorporado esta información o que se haya hecho una interpretación errónea, infringiendo pues quizás la regulación o la autorregulación del sector del periodismo de investigación, yo creo que no automáticamente convierte la conducta de Acosta en difamación, y menos de relevancia penal de cualquier tipo que exista dentro del Código Penal.
Bueno, solamente esas cosas quería añadir y invito al profesor Falla Rosado para que clausure este evento. Muchas gracias. En primer lugar, esto ha quedado no solo en el Zoom, sino ha quedado en las redes sociales de Escuela Garantista Cerejus, por lo tanto, todo lo que hay en las redes va a ser completamente difundido. Sabemos todo lo que ha concitado el interés en este evento y en sí en la sentencia, y como dijo uno de los expositores, probablemente el doctor Rodríguez, quien no quería que se haga público, más bien se ha masificado esta, creo, segunda y tercera edición de este libro. Agradecerles a César Azabache, a Julio Rodríguez y a José Hugo Sánchez Moreno por su apoyo y la participación, y en la moderación la doctora Roxy Bendezú. Y a todas las personas que han participado directamente en el Zoom y otros en el Facebook y otras redes sociales de Escuela Garantista. Muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias a todos y todas. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer. Un abrazo, César, José, cuídense mucho. Chao, nos vemos. Cuídense, que estén bien. Chao, 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 Roxy. Julio, chao. Chao.